Bienvenidos a un nuevo episodio de PMcast. Soy Roberto Polanco y en esta entrega me acompaña un invitado muy especial. Desde Nueva Zelanda para nuestro chapter, Esteban Ahmed, fundador y director de Agile Minds. Bienvenido, Esteban. Es un verdadero gusto poder conversar contigo. Un gusto, Ne- muchas gracias por la invitación, tanto al capítulo y a vos también, Roberto. Bueno, Esteban, no sé, bueno, primero, ¿qué nos puedes contar un poco de ti? Bueno, contarles el recorrido que estoy haciendo en el último tramo de los últimos 7 años en Nueva Zelanda, me vine en 2019 con mi esposa. Comenzamos todo un proceso migratorio en donde nuestras profesiones de Argentina, somos originarios de Argentina, no tuvieron una continuidad directa, entonces eso nos llevó a volver a estudiar de grandes. En nuestro caso estudiamos un posgrado en Business Management en la Universidad de Auckland y juntos, mi mujer y yo. Y también, bueno, he completado mis certificaciones en gestión de proyectos y en análisis de negocios, tanto de PMI como de otras certificadoras. Y previo a eso, en Argentina trabajé muchos años en exportaciones, trabajé también en gestión de proyectos y en desarrollo y transformación digital. Ok. Excelente, una trayectoria pues muy interesante también cómo hacer esos career shift, especialmente cuando las situaciones de la vida pues lo exigen. Y nada, pues comentarte, estaba precisamente viendo una ponencia magistral que en la que vi que estuviste con el chapter de Madrid este mes de junio que sale este mismo episodio de PMcast. Bueno, de hecho, les invito a verlo, ya que junto al video, o al audio, donde nos estén escuchando en su plataforma favorita, pues van a estar también los enlaces para que puedan verlo. Y realmente pues me quedaron muchísimas cosas, un enfoque muy importante. Así que para qué entretener más. O sea, aquí tenemos mucho de qué hablar. Este, mm, Traigo muchas preguntas, son mías completamente, pero he tratado de que sean representativas de lo que necesitamos saber de qué son las PMOs actualmente. Para ti, Esteban, ¿qué es una PMO ahora en 2026? Excelente pregunta. Yo lo voy a descomponer, si me permitís, en dos puntos. El primero es qué eran las PMOs. Las PMO surgen como una necesidad, como una oficina más, de hecho, es oficina de dirección de proyecto, ¿no? PMO. Eh, Como una oficina más dentro de las estructuras militares, hace muchísimos años estamos hablando, cuando había que gestionar todos los proyectos centralizados dentro de un propio departamento que se especializara en eso. Eso llevó que esas PMOs o el concepto original de PMO fuera muy estructurado, fuera muy burocrático también por el mismo hecho de dónde estaban operando. Estaban operando dentro de un ambiente, un entorno militar o militarizado. Con el paso del tiempo, las diferentes organizaciones, ya no militares, estoy hablando del sector civil, tanto desarrollo, infraestructura, las mismas empresas privadas y demás, entendieron que manejar un proyecto no dependía, por ejemplo, en la parte civil o infraestructura o arquitectónica, no dependía solamente del ingeniero que supiera manejar más o menos un proyecto, o que un arquitecto más o menos supiera manejar un proyecto, o el desarrollo de un producto adentro de una empresa más o menos desarrollar un proyecto o un programa. Y se fueron profesionalizando. Y fueron evolucionando a lo que estamos llegando hoy. ¿Qué es lo que yo considero que es una PMO? Es un grupo de personas con un motivo y un objetivo en común que va variando, no es uno solo ni es permanente, por supuesto, porque la misma naturaleza de proyectos, programas y portafolios va variando según la necesidad, pero que en una línea de tiempo o en un marco de tiempo, perdón, determinado, se organizan
para llevar adelante tanto o un proyecto, o un programa, o un portafolio. Y eso hace que la PMO moderna, que ese es el lado 2 o el lado B, la de hoy, 2026 y 2026, diría 2023 a esta parte, se está adaptando a la necesidad de incluir un poco las nuevas tecnologías que estamos viendo y que están de punta y que están en el super hype, que es la inteligencia artificial. Entonces, la mayoría de las PMO hoy opera dentro del ámbito de empresas privadas, por supuesto, dada una necesidad de esas organizaciones de tener gente especializada y muy conocedora de cómo llevar adelante y cómo gestionar esos proyectos, programas y portafolios, ¿no? Siempre va a ser proyectos, programa y portafolio cuando decimos proyecto. Claro, siempre van a estar los tres elementos, ¿no? Ahora bien, me llama mucho la atención, puesto que todavía veo muchas empresas que, o sea, la mayor parte de empresas he tenido la oportunidad de ver o trabajar con ellas, em, siempre pues se mantiene, esta estructura funcional, una estructura pues donde vamos a tener, pues qué sé yo, nuestro gerente financiero, nuestro gerente de ventas, nuestro gerente de operaciones, y tal vez la oficina de proyectos va a estar adentro de una, qué sé yo, en mi caso pues he tenido oportunidad de estar en instituciones en donde está adentro de el área de tecnología o adentro de un área de transformación digital. Entonces, en esos casos, yo sé que todos los conceptos que tienen o los tipos de oficinas de proyecto que hay también son diferentes. Entonces, ¿cómo puede una organización identificar cuál es cuál es la oficina de proyectos que más le conviene según su región, su mercado? Porque también no es solamente moverse por el hype, sino también Exacto. por la estrategia. ¿Cómo miras tú eso? Sí, en realidad siempre va a depender de la existencia, perdón, estoy hablando, de una PMO dentro de una organización. Tomemos más que nada el sector privado por ahora, ¿ok? Porque el sector público ya tiene una estructura que en su formato de organización generalmente requiere de una PMO. Idealmente si tiene infraestructura, como son la mayoría de los municipios en este caso, o casas de gobierno que tienen que llevar adelante infraestructura, tienen que llevar adelante eh, el tema de salud, tienen que llevar adelante el tema de programas de educación. Entonces, todo eso ya está verticalmente prácticamente establecido de que tiene que tener una gestión de proyectos profesionalizada y estructurada. Esa estructura en las partes públicas viene desde hace mucho tiempo y está, si me permitís el término, embebida dentro de los pequeños departamentos. A veces está segmentada dentro de los departamentos, por lo tanto es una PMO que trabaja en silos y no conecta, son pequeñas PMO o pequeños departamentos de gestión de proyectos dentro de los departamentos o ministerios, si me permitís que lo mencione así. Esa es la parte pública. Y la parte pública no se preocupa mucho de cuánto costo y cuánto retorno tiene la PMO dentro de su propia organización. Bueno, asumo personas que me manejen los proyectos y no miden la eficiencia y la eficacia de esa PMO, como muchas veces pasa, perdón, en, en el sector privado, en el sector público, ¿ok? El sector privado va a medir que por cómo se justifica desde el punto de vista estratégico, económico y resultado tener una PMO, como cualquier otra adición a la organización, ¿de acuerdo? Yo soy un negocio, ahora estamos en la parte privada, recordemos, hice el split público, ahora hablemos de la parte privada, que creo que es la pregunta que me estás haciendo. La parte privada es siempre un riesgo. El privado arriesga su dinero, el privado arriesga su reputación, el privado arriesga el resultado de su emprendimiento o empresa, ¿ok? Y entre medio de eso hay dinero. Entonces,
Lo que quiere hacer es que cada vez que adiciona algo, adicione una herramienta, adicione un profesional a su organización, adicione un departamento o una organización interna dentro de su empresa, tiene que tener una justificación, una razón de ser, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando nosotros que estamos en gestión de proyectos venimos súper emocionados, súper motivados, a decir, mira, vos necesitas esto, necesitas la PMO, necesitas, y le estás tratando de venderle la idea. Muchas veces sale por aceptación, por unas cuestiones de relaciones internas de las personas y buenos vínculos, y, eh, y se escucha, hay gente que tiene buena llegada a los decisores, puede ser un CEO, puede ser un dueño de empresa, un directorio, dependiendo siempre del tipo de organización que estamos hablando y la dimensión de esa organización. Y el otro motivo por el cual puede sucederse es que se estén dando cuenta que se están quedando cortos como empresa en las capacidades de procesar las necesidades. Como puede ser en cualquier cosa, puede ser en transporte, me quedo corto en las necesidades de mi transporte, ¿qué tengo que hacer? Bueno, o contrato un transporte de terceros y lo soluciono, y así, logística, y así, storage, que no me sale, almacenamiento, perdón, almacenamiento, bueno, no tengo lugar, contrato un tercero. ¿Qué pasa cuando tu necesidad dentro de tu empresa respecto de proyectos, vos tenés un pipeline, un flujo de proyectos que va aumentando, la empresa va creciendo, y después vamos a hablar de la edad y la etapa de la empresa, ¿sí? Entonces empieza a crecer y la empresa está madurando, está creciendo, perdón, está creciendo, necesita madurar. Cuando se da cuenta que necesita madurar, que ahí te incluyo lo del PMO Value Ring, está en la etapa de exploración, está explorando sus necesidades, ¿estamos de acuerdo? Está diciendo, bueno, a ver, eh, yo tengo, yo tengo esta necesidad respecto del manejo de los... Acepto que tengo proyectos, soy la empresa, ¿no? Acepto que tengo proyectos y que esos proyectos de llegar a buen puerto me van a dar un retorno de esa inversión, porque todo proyecto tiene un costo. Pero si lo hago mal, ese retorno no va a llegar como tal. Voy a perder más en el camino de lo que voy a lograr con el resultado. El lado uno, en la parte de exploración, que era lo que te mencionaba, era cuando nosotros la impulsamos, que es la generación de conciencia de lo que es la PMO. Es decir, che, mirá, la PMO sería esto y podríamos lograr esto. Pero el lado dos de esa parte de exploración es la parte de que yo particularmente es mi caso, no estoy diciendo que lo diga el Value Ring, es la parte de análisis de negocio. ¿Por qué? Porque para que algo se realice o para que algo se inicie, tiene que tener, lo tengo en inglés, business justification, tiene que tener una justificación de negocio, ¿ok? ¿Por qué yo compraría una pickup para llevar pasajeros? No se justifica. ¿Por qué me compraría un decapotable o un coupé para transportar mercadería? Tampoco se justifica. Quiere decir que la adquisición de una herramienta o la adquisición o la implementación de una solución tiene que ser pensada, analizada desde el punto de vista de las necesidades reales. Y en esa exploración, y ya te paso el micrófono, eh, en esa exploración es donde detectamos esas necesidades. Y cuando esas necesidades se ponen sobre la mesa y tanto los dueños o los directores de la empresa aceptan y reconocen esas necesidades, ahí tenemos la mitad del camino recorrido para saber cuál es el tipo primero si necesitamos o no una PMO, fundamental, y cuál es el tipo de PMO que vamos a necesitar, al menos inicialmente. Ahí te paso para que lo continuemos. Decime si hasta ahí vamos un Pues poco. vamos bastante bien y me encanta la forma como le estamos dando la comprensión del concepto de la PMO. Por ahí creo yo que me pareció un poco cuando comentabas lo del pickup para llevar personas. Bueno, aquí en El Salvador sí, sí ocurre en algunas zonas rurales. Así que me quedé como que, bueno, sí, bueno, pero creo que habría que valorarlo. Pero nada, te sigo.
Y sobre eso mismo, vería, ya una vez tengo reconocido como organización el espacio de que tengo que llevar los proyectos de una forma centralizada o que me conviene más llevarlos de una forma centralizada para tener, qué sé yo, economías de escala o etcétera. em, ¿Cómo puedo ir buscando em, llegar a ser un método de gobernanza y no solamente, qué sé yo, pues el que hace las plantillas o algo, no sé, pues algo bastante mínimo, que no pueda ser, que no vaya a generar el rendimiento esperado? Bien, cuando yo ponía el ejemplo de un vehículo u otro para un uso u otro, lo podemos transformar en la situación de no martillar con el serrucho, ¿de acuerdo? Cada herramienta o cada técnica para cada uso y para cada caso. Yo entiendo que en Latinoamérica y en muchos países, independientemente de que yo hoy estoy en Oceanía por propia elección y me encanta vivir en Nueva Zelanda, pero en todos los países tienen su idiosincrasia y sus posibilidades y demás. Muchas veces en nuestros países latinoamericanos, por una cuestión de diferencia al manejo de los estándares, no estoy hablando de este tema de gestión de proyectos y demás, para cualquier cosa, eh, tendemos a adaptarnos como podemos, con lo que tenemos, y hacemos inclusive maravillas con eso, por un lado. Pero sí es importante tener el médico para curar al enfermo y no otra profesión para curar al enfermo y no alguien que no es arquitecto para construir una propiedad. No sé si me explico. Es decir, tratemos de llevar la herramienta, las técnicas y las profesiones a las necesidades adecuadas y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, hay un punto que ahí hay como un crossover que me gustaría volver un pasito para atrás, Roberto, que es el siguiente. Cuando la empresa o cuando esa organización, estamos siempre en la privada en este momento, ¿de acuerdo? Cuando esa empresa o cuando esa organización privada requiere de analizar, de tener una PMO o no. Hoy hablábamos en off de otras situaciones que vos me comentaste. Si es una startup y está recién iniciando y son tres personas y uno es diseñador gráfico, el otro es desarrollador informático y el otro tiene la parte más o menos del negocio y la estrategia, poner una PMO sobre eso, ya son tres personas, no pueden crear una PMO desde ahí, a partir de ahí, solamente por una cuestión de gobernanza. Porque en la triangulación de comunicación, si están en un ambiente compartido físico o si tienen una comunicación fluida, la gobernanza ya existe desde el punto de vista de una buena comunicación en principio. Cuando vos ya incluís más stakeholders, más interesados, la comunicación se abre más y ya sabemos cómo es la fórmula de comunicaciones, n igual a n menos 1 al cuadrado, etcétera, etcétera. Y eso se amplifica y se va multiplicando. Entonces, tanto la comunicación como la garantía de que esa comunicación está siendo bien cuidada y está siendo bien recibida, y por tanto estamos comunicando bien la misión, la visión, el objetivo, el propósito, y esa información que fluye vamos también registrándola y vamos creando los artefactos y ya se va complejizando más. Por eso arrancó de chiquito y vamos creando la evolución. Es una cuestión de crecimiento, pero también es una cuestión de maduración. Por eso las empresas que crecen muy rápido, primero normalmente es porque son muy exitosas con la gente que tiene mucho compromiso dentro de su propia empresa. Pero después, a mí me pasó esto en Argentina, hace muchos años, casi 20 años, eh, creció enormemente y rápidamente la empresa, pero no maduraba. ¿Por qué? Porque era muy vertical. Entonces la comunicación subía verticalmente y esperábamos que bajara verticalmente. Era fácil cuando había pocos intermediarios. Ya vuelvo al tema de la PMO porque está embebido la respuesta. Había pocos intermediarios al principio, pero cuando vos vas incluyendo más intermediarios, las decisiones, la comunicación se difumina, se pierde la calidad y la seguridad de esa información. Y vos hablaste de gobernanza.
cuando una empresa está creciendo muy rápidamente, normalmente es porque o es simplemente operativa, hablemos de logística, por ejemplo, y va aumentando su capacidad logística, que también hay proyectos ahí adentro, hay proyectos de poner un, un nuevo galpón, un nuevo depósito, comprar vehículos, la decisión de comprar vehículos. Y después se dan cuenta, cuando empiezan a madurar, dicen, para, frenemos un momento. Compramos 7 vehículos todos distintos. Supongamos camiones, ¿no? No sé cómo le llaman ustedes en El Salvador. Camiones. Compramos camiones con acoplado y tenemos 7 vehículos de 7 marcas distintas, con 7 tipos de repuestos distintos, con garantía distinta, con costo, todo distinto. Entonces ahí empieza la cuestión de la estrategia, que está más allá adelante en la madurez. Pero que cuando vos te vas acercando desde arrancar una empresa a la estrategia final, vos te empezás a dar cuenta, ok, lo fuimos haciendo con muchísima buena voluntad, pero ahora hay que empezar a ordenarse y hay que empezar a tener una estrategia. Y cuando tengamos la próxima etapa de la compra de la próxima flota de vehículos, nosotros vamos a tener que pensar más ordenadamente cómo va a ser un programa de adquisición de vehículos, entrenamiento de los choferes, manejo y manipulación de la mercadería dentro de esos vehículos y dentro de los depósitos, cómo garantizamos la seguridad de esa mercadería y le damos fiabilidad a nuestro servicio hacia nuestros clientes, que son quienes nos compran la logística. Y ahí entra a manejarse más un lado de los proyectos y programas que el día a día. Empieza a ver quizás una primera persona que está más cerca de los proyectos, supongamos alguien que tiene más capacidad, inclusive no siendo legítimamente u oficialmente un gestor de proyectos certificado, porque normalmente muchos arrancamos sin las certificaciones, arrancamos con la habilidad de poder hacerlo. De hecho, yo creo que ser gestor de proyectos es una habilidad y después vienen las certificaciones. Entonces esa persona, y yo lo he visto en mis profesiones y en mis trabajos, comienza a introducir la opción de ordenarse más profesionalmente en el tema de los proyectos. Empieza a registrar más cosas, empieza a ordenar más profesionalmente los artefactos. Entonces ahora hay un artefacto, llámese, bueno, nos ponemos de acuerdo que esto se va a hacer así, 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 y la comunicación va a ser así, 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 y está centralizado en una persona. Cuando eso crece aún más, no lo puede manejar una sola persona. Y además esa persona necesita de tener un criterio. Y si es una sola persona, que generalmente es el caso cuando empieza así orgánico, siempre va a tener, va a ser subjetivo, va a ser subjetiva su decisión. Y por más bien intencionada que sea y por más éticamente correcta que sea esa persona, recordemos que la parte de la gobernanza viene primero y principal del control y dominio de la información y las decisiones internas políticas de una organización hacia adentro y hacia afuera, pero también desde la parte estratégica de la empresa, hacia dónde va. Y ahí es donde trazamos una línea, un vector que le podemos llamar, hacia donde estamos mirando que va a llegar esa empresa o esa organización. Para darle un poquito más de forma y cerrarlo, y ya me preguntás, eh, ahí es donde se dice, bueno, una sola persona no, ya son dos o tres, es alguien que coordina, es alguien que administra y es alguien que gestiona. Ahí tenés el gestor de proyectos, ¿sí? Ahí tenés el coordinador de los proyectos y ahí tenés el administrador. La parte administrativa pura, la parte de coordinación en operativa y administración y la parte de gestor de proyectos. Y ahí ya tenés una microestructura para una primera PMO orgánica. ¿Tiene sentido lo que te estoy comentando? Sí, claro. En efecto, entiendo que vendría siendo más bien como saber de que vamos a escalar. Y si vamos a escalar, o sea, pero escalar en el momento correcto, de acuerdo a la estrategia, em, y la forma de cómo vamos a ir escalando no es accidental, tiene que ser una forma a propósito, planificada, y ese es el valor diseñada por diseño, y ese sería el valor que nos traería
pues una oficina de proyectos o en todo caso, pues el rol como tal de los diferentes tipos de oficina de acuerdo al grado de madurez que tiene la organización en pues en el mercado, en sus operaciones, en, pues en su operación como tal. No necesariamente es cuánto tiempo dura, ¿no? Cuánto tiempo tiene la empresa de existir, sino más bien sería pues como qué tanto ha madurado su forma de cómo atender la estrategia, algo así como cuando vamos creciendo, ¿no? Está súper perfecto lo que decís. Y te hago un comentario, perdón, te interrumpí a lo mejor. Hay un poquitito de delay. Disculpame si te interrumpí. Si vos te fijás lo que yo te estaba comentando, di un ejemplo, porque también para la audiencia y para el que o esté dando sus primeros pasos o se esté interiorizando al principio, a mí me gustaría que volvemos a un punto que yo siempre tengo cuidado con esto y soy respetuoso, pero a mí me gusta que la gente que se interesa por esto entienda lo siguiente. Todo lo que son los estándares, cualquiera de las instituciones, PMI, Axelos, elegí la que te guste. Toda la bibliografía que hay respecto de gestión de proyectos, programa, portafolio, business analysis, todo lo que hay, perfecto, está muy bien. Pero nosotros tenemos que llevarlo al plano terrenal, a la realidad y cómo esto comienza, cómo arranca. Por eso yo te di un ejemplo que está atado, te confieso, a la realidad de mi trayectoria personal, por lo tanto es un caso real, yo lo vi con mis propios ojos, es decir, esa empresa no iba a poner nunca una PMO. Nunca, vos le ibas con una idea, che, mira, esto es una PMO, vamos a implementar una oficina. ¿Qué es eso? No, es imposible. Eso lo decidimos nosotros. Entonces, que son los dueños. Y al día de hoy sucede así. Se han profesionalizado muchísimo más y han madurado muchísimo porque realmente crecieron un montón y me alegra. Pero hay una cuestión también, como decías vos, y yo la expliqué recién, la compartí recién, que es el tema de la madurez. La madurez tanto organizacional y la madurez profesional del individuo, ¿sí? Y ahí entra en la evaluación de necesidades, que todavía estamos en la etapa de exploración con ese ejemplo, por eso te doy ejemplos reales. En ese ejemplo real, yo no sé si se cortó ahí, se escucha bien. Un poquitito así, sí. Eh, Y vos hablaste, y muy adecuadamente, del diseño. Esa es la etapa 2 del Value Ring, del PMO Value Ring. ¿Por qué diseñarla? Porque diseñar la PMO alrededor de la empresa. Obviamente no físicamente, porque si no tendríamos que vivir afuera de la oficina de la empresa, pero me refiero alrededor de la empresa, abrazando la necesidad del cliente interno. La PMO trabaja para la empresa, no es al revés. ¿Sí? La PMO es prácticamente, es muy discutible esto, hay gente que se enoja cuando yo digo esto, y te voy a dar un ejemplo después, que la PMO es prácticamente una consultora inicialmente interna de la empresa. De hecho, por eso te decía que te voy a dar un comentario de eso, en Nueva Zelanda se utiliza mucho cuando las empresas están creciendo y madurando, lo que te estoy, ese punto, esa fase de la empresa, estamos hablando, ¿sí? De la vida de la empresa es, yo no me puedo dar el lujo de contratar, siendo yo la empresa, supongamos, la empresa va a decir, pero yo no puedo contratar 3 o 4 personas para que sea una PMO si nosotros somos 3 o 4. ¿Entendés? No puedo duplicar mi empresa para que es imposible. Entonces lo que hacen, perdón, como empleados estoy hablando. Entonces lo que hacen es van y contratan una consultora que ofrece el servicio de PMO. ¿De acuerdo? Esa consultora le ofrece el servicio de PMO en la etapa y transición en la que estén, en el nivel y profundidad que necesiten. Quiere decir que es on demand, a pedido sería, ¿no es cierto? Por requerimiento. Yo requiero una PMO en esta etapa que, no sé, vamos a desarrollar este proyecto que no tenemos la capacidad de gestionarlo, pero tampoco voy a contratar 4 o 5 personas para que sea una PMO y sean mis empleados por un año nada más, o por 8 meses, o por un año y medio del proyecto. Y ahí se contrata la PMO externa. Volvemos para atrás 2 o 3 pasos. Si fuera el caso de que la pregunta tuya
asumo que siempre fue la PMO interna en la empresa. Cuando la PMO es interna, tiene que ser diseñada en función de la necesidad y tipo de empresa y momento que tiene la empresa, ¿sí? Y en el PMO Value Ring tiene que ir con una propuesta de valor, que ese es el primer punto de la segunda etapa del Value Ring, que es en el diseño, tiene que ir con una propuesta de valor hacia la empresa. Y tiene que decir, miren, nosotros organizacionalmente, como gestores de proyecto, como administradores de proyecto, coordinadores, proponemos este tipo de organización de PMO para esta empresa. Ahí se empiezan a desarrollar los distintos servicios o el catálogo de los distintos servicios que la PMO le va a brindar, le va a ofrecer a la empresa. Y eso cabe aclarar algo muy importante. Ese catálogo de servicios nunca es fijo, nunca es permanente y nunca es constante. ¿Por qué? Porque esa propuesta de valor, volvemos a que la PMO se diseña y se rediseña, es un ciclo constante, ¿no? Bueno, se diseñó, no, bueno, nosotros hacemos reportes, toma, acá tenés el reporte del proyecto. Eso no es una PMO, eso es una administradora de gestión de proyectos y nada más. El tercer paso, cuando todo eso sucede, es desplegar esos servicios. Mirá, vamos a repasar. Tenemos las necesidades detectadas. La empresa dice, sí, la verdad que estas son las necesidades, hemos madurado, hemos crecido. Suponete esa empresa de Haití que vos me mencionabas, pero la dejamos como ejemplo ahí detrás de backstage. Detectan esa necesidad y detectan realmente que la propuesta de valor que la PMO les está ofreciendo, viene Roberto y les dice, miren, nosotros desde la PMO la podemos diseñar de esta manera para que en este catálogo de servicios nosotros le podemos proveer de una alineación estrategia respecto de la estrategia, los goals, los objetivos del negocio, respecto de los proyectos, saber cuál es la gobernanza y la estrategia de eso que esté alineado con sus necesidades reales del negocio, ser por tanto un socio estratégico interno del negocio y no una carga administrativa, una carga burocrática más dentro de la organización. Y de ahí, una vez que se diseñan esos servicios, se despliegan. En ese despliegue, yo tengo acá justo el gráfico del Value Ring y es muy interesante porque es súper práctico. En la etapa 3 se incorporan ese catálogo de servicios al servicio de la empresa. Se empiezan a brindar y se empieza a operar. Recién ahí la PMO empieza a funcionar desde el punto de vista práctico. ¿Sí? Pongo al servicio y pongo en la práctica eh, perdón, pongo en la práctica mis servicios para esa organización. Un dato muy importante. Las PMO no fracasan al final, fracasan al principio. Y los proyectos también tienen una similitud muy fuerte. Proyectos, programas y portafolios y PMO, por tanto, que es una profesionalización incluso más extendida de eso, fracasan por no observar y no detectar correctamente cuáles son las necesidades que tenía ese cliente o esa organización, que también pasa a ser un cliente una vez que se conforma la PMO, la organización es el cliente, ¿ok? Y detectar y diseñar correctamente esos servicios. Y yo muchas veces aclaro que por eso no se puede tomar una fórmula única que le sirva a todas las organizaciones el mismo estilo de PMO. Cuando vos me preguntás qué tipo de PMO le sirve a las organizaciones de hoy, la pregunta es qué tipo de PMO le sirve a esta organización en particular. Porque esta organización en particular necesita de esta PMO en particular. Es ultra personalizada al caso, momento y tipo de organización o empresa que tengamos en análisis, ¿de acuerdo? Te paso así, continúas con las preguntas y no lo hago tan largo. No, no pasa nada. Realmente, pues es muy interesante todos los puntos que mencionas. Y nada, pues que solamente partiendo del Value Ring, creo yo que tenemos mucho para poder profundizar. Y algo que a mí me gusta mucho
estas metodologías, por lo menos como PMI, es que no son prescriptivas al 100%, o sea, bueno, no son prescriptivas. Es una serie de buenas prácticas que nos ayudan a tener cómo hacerlo. O sea, no nos dicen cómo hacer una PMO, sino que más bien lo que hacen es ponernos pues el abanico de opciones con el cual podríamos empezar a hacerlo. Y ahí me queda un término que por cierto lo veía mucho en el webinar, que era em, Human is the loop. Tú lo hablabas sobre el tema de la inteligencia artificial en el webinar, pero veo que puede trascender un poquito más este punto, porque no solamente se queda al momento de definir el uso de una herramienta como tal, sino que también determinar el tipo de PMO, el tipo de gestión que voy a necesitar, va a requerir precisamente de esa capacidad humana para poder generar la capacidad de comunicación entre las personas cuando están en estos grupos chiquititos, ¿no? Esa cohesión de los equipos, esto es básicamente una parte que es el centro del ser humano tomado adentro, ya pues con el valor del proyecto. Entonces, pero nada, em, cuéntame un poquito más de este. Estuviste, estuviste estudiando, me parece. No, mira, ya, está buenísimo, está buenísimo. Y gracias por traerlo a colación. Em, yo creo que vos estás al tanto que el PMI lanzó el estándar de inteligencia artificial, PPP sería, de vuelta, proyecto, programa, portafolio. Es reciente, estamos hablando hace 2 semanas, una cosa así. Eh, yo lo había visto en otros términos a la definición que tiene PMI, que es the human in the loop, o sea, el humano dentro del loop. Obviamente, léanlo, lean el estándar de inteligencia artificial oficial del PMI. Está excelente, a mí me encantó. La versión en español está disponible también, ya está disponible para descargar para los miembros del PMI si lo quieren hacer así. El tema me encanta por qué lo plantea y cuando lo ves dentro del contexto de cómo lo trae PMI a colación es perfecto y lo acepto. El tema de cuando, y vos mencionaste que yo en el webinar que di en Madrid y creo que en uno pasado que di también para Caribe Colombia, mencioné The Human is the Loop. ¿Por qué? Primero y principal porque en realidad yo ahí cruzo 2 o 3 temas y no me quedo solamente con el tema del día. A mí me gusta tratar los temas con un poquitito más de trascendencia, que es, yo sí considero, siendo un muy, muy heavy user o un usuario muy avesado de inteligencia artificial que la uso constantemente y declarado, si cualquiera ve alguno de mis servicios y ve alguno de mis productos y contenidos, yo declaro que uso inteligencia artificial, pero solamente para hacer el apalancamiento, para hacer el aumento. No sé si se entrecortó un poquitito, me parece. Eh, se- para hacer el aumento de valor y no el reemplazo de valor. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando digo the human is the loop, es porque nosotros somos lo importante y vamos a seguir siéndolo así. Yo creo que el super hype y la moda y el miedo, porque detrás de esto también están infundando muchísimo temor, no estoy diciendo dentro de nuestro rubro ni nada, ni nuestras profesiones, pero sí, si uno toma las noticias, ve que no, la inteligencia artificial va a reemplazar todo este tipo de profesiones. La inteligencia artificial te va a dejar sin trabajo. Y esos miedos están haciendo
constantemente un push de miedo, como muchas veces muchos medios de comunicación u organizaciones que tienen una agenda preestablecida transmiten. Primero y principal, es un tema súper extenso que no da para un solo podcast y tendríamos que hablar de la economía tokenizada. Tendríamos que hablar cuánto cuesta realmente la inteligencia artificial, tanto en tiempo, oportunidad, dinero, porque ahora estamos en el break-even negativo. Tendremos que entrar a tener una conversación muy larga de eso. Si después gustan, lo podemos continuar. Cuando digo break-even es cuando vos insertás un nuevo, cuando vos insertás una nueva propuesta, un nuevo servicio, como lo es la inteligencia artificial en este momento está tratando de insertarse en nuestra vida constantemente, ellos invierten mucho dinero, incluso a pérdida, para que vos adoptes la tecnología y para que vos adoptes el concepto de que la inteligencia artificial es algo que vos sí o sí necesitas y sin eso no te podés preparar el café con leche de hoy a la mañana. Y yo creo que eso no es así. Primero y principal, hay una pregunta que quiero hacer, que es retórica obviamente, pero hágansela. ¿Qué pasa cuando se corta la luz? ¿Qué pasa cuando se corta la electricidad? ¿Qué pasa cuando se corta internet? ¿Qué pasa cuando no tengas acceso constante y fluidamente a la inteligencia artificial? Las preguntas también las tenés que tener vos. Vos sos el que como individuo, sos el que tenés que saber. Yo no quiero que me opere en una sala, en una sala de operaciones de un hospital de urgencia alguien que tiene que darse vuelta y fijarse en la inteligencia artificial cómo hacer las cosas. Yo quiero que esa persona sepa de lo que está haciendo. Por supuesto que si el caso médico tiene que ser consultado con una enciclopedia infinita de datos y de información en un banco de datos, un dataset, ¿no es cierto? Un banco de datos enorme que un médico individualmente no la puede procesar, sí que use la herramienta. Volvemos al punto de el uso de la herramienta en el momento adecuado, para el uso adecuado, para el caso adecuado, ¿de acuerdo? Volviendo al punto, y por eso digo, y este fue simplemente un ejemplo por arriba, the human is the loop. Nosotros tenemos que desafiarnos a aprender más. Ya con inteligencia artificial generativa, o sea, el chat, el famoso chat, cualquiera de los chats que elijan, ¿no es cierto? Grok, Anthropic, ChatGPT, cualquiera. Gemini para algunos. Vos hoy ya podés estar haciendo una conversación en multiidioma, cuando eso necesitabas o Duolingo o conocer un idioma más y demás. Pero también es cierto que hoy la inteligencia artificial no está al 100% curada, y por lo tanto, curada me refiero, para los que a veces manejan mal el término, curada me refiero doctorizada y curada. Quiere decir eh, que se sepa que la respuesta es correcta y que es válida, ¿no es cierto? Y muchas veces da falsa respuesta, que muchas veces se usó el término alucinación y demás. Y uno no puede estar confiándose de todas las respuestas. Por eso vuelvo a decir, The Human is the Loop, nosotros tenemos que leernos nuestros estándares, la guía de oficina, perdón, la guía práctica de oficina de dirección de proyectos de PMI, si querés aprender de PMOs, aprenderte el Value Ring, el PMO Value Ring, aprenderte los estándares y manuales que trae, por supuesto, PMBOK 7 y 8 como mínimo, para entender los conceptos. Y después sí, cuando tu entender se queda corto, ir a la inteligencia artificial y solidificar eso. Lo mismo cuando tenemos que tener un procesamiento de datos muy extenso. Y es preferible, en vez de tener 5 o 10 personas procesando información y filtrando información, tener algo ya automatizado o las tareas repetitivas que hagan el leverage, que hagan el apalancamiento y nos alivien la parte administrativa, la parte, llamémosle burocrática de nuestra tarea como gestores de proyecto. No sé si eso responde un poquitito, Roberto, tu Sí, comentario. sí, claro, definitivamente. Y estamos, definitivamente, estamos viéndolo en la parte de inteligencia artificial. Creo que todavía estamos muy en pañales. Estamos todavía en esa fusión. No sé, recientemente me veía por ahí un video de, no sé, pues que era.
creo que era como un video de un comercial de cuando estaban anunciando los primeros módems de internet aquí en El Salvador. O sea que ya venían con cierto retraso, pero se estaban poniendo en moda. Qué sé yo tuve mi primer acceso a internet por ahí cerca del 99-2000, propio, llamémoslo así, porque en la escuela sí, ahí tenía mi acceso. Pero siento que estamos en esa misma etapa ahorita con la inteligencia artificial. Me recuerdo que em, eh, obviamente mira todo lo que se ha logrado desde ese tiempo hasta como estamos ahorita. Estamos hablando alrededor del mundo, como que Sí, sí, nada. sí. Por eso es que cualquier cortecito ahí lo va a disculpar la audiencia, pero estamos hablando desde Nueva Zelanda hasta San Salvador. Entonces, son bárbaros. Entonces, imaginémonos hasta dónde va a llegar. Pero también, este, pues, la inteligencia artificial como el leverage, la persona en el centro, este, independientemente, porque al final de cuentas creo yo que una cosa que veía, no me recuerdo muy bien si fue en la universidad, no me recuerdo dónde lo vi, pero al final de cuentas, y quizá como para ir concluyendo, aunque realmente pues me encanta platicar de esto, podemos hacer una parte 2 parte 3 parte 4 ahí nos lo dejan en los comentarios, pero al final de cuentas creo que lo importante viene siendo que una organización ahora nos dio tiempo nada más para hablar de privado, pero public sector es muy interesante también, pero cualquier organización pública, privada, NGO, al final de cuentas lo que somos personas que estamos organizadas, personas con diferentes valores, diferentes ideas, y crear una PMO al final de cuentas lo que viene a ser es unificar esas formas para que se alcance un objetivo. Entonces, pues no sé, viéndonos con ese punto, tener mucho ese aspecto humano. Y no sé si tienes pues algunos comentarios finales para nuestra audiencia, Respecto de eso de las partes públicas o en general. en términos generales, en lo En que términos tú quieras generales, bueno, decirnos. primero que quiero que sepan, y esto es súper sincero y de corazón, yo estoy haciendo mi experiencia como individuo y como profesional y estoy en contacto con varios capítulos alrededor del mundo, no solamente de habla hispana, obviamente, sino también vivo y trabajo en Nueva Zelanda y soy miembro del capítulo de acá de Nueva Zelanda también. Y uno va viendo la calidad humana que hay en cada región y demás. Tengo la suerte de que le vuelvo a agradecer a Susana y le vuelvo a agradecer a Vero, que tengo un contacto directo y obviamente con vos también. Tengo un contacto directo que es espectacular. No tuve nunca la oportunidad de estar ni visitar El Salvador, pero me doy cuenta el nivel de humano que hay, la calidad de gente que son, lo cálido que son como personas, y me han hecho sentir siempre bienvenidos, tanto en el chapter como individualmente. Algunos de ustedes ya se recibieron de PMOCPs vía mi curso. Y esto lo digo con un montón de humildad e incluso con un poco de buena sorpresa. ¿Por qué? Porque cuando uno crea algo para aportar valor a la profesión que ama, con la pasión que tiene y los buenos intereses que uno tenga detrás de sus propios proyectos, ¿no? Como individuo y como organización, como emprendimiento, pero ver que alguien se beneficia y encuentra valor en lo que uno hace, es fantástico. Tuve esa suerte, les quiero agradecer que me reciben siempre súper bien en el capítulo, que tenemos una colaboración en la cual nunca me hicieron sentir como de afuera, me siento prácticamente del... No soy, debo decir
que no soy del capítulo, debería hacerme miembro del capítulo, ahora que lo Y pienso. sería Pero bienvenido, sería completamente bueno. bienvenido. No Brazo soy, abierto, brazo abierto acá. pero me siento parte del grupo humano que ustedes manejan y me tienen incluido y me encanta y les súper recontra mil agradezco. Así es. Bueno, y bueno, reitero, bueno, este es un chapter, este es un podcast comunitario, así que siéntete parte de nuestra comunidad también. Es un honor haberte tenido. Y realmente, pues, em, nada, pues para ir cerrando, pues, este episodio, en el cual, pues, tuvimos la oportunidad de hablar con Esteban Ahmed, hablar mucho de PMO, hablar un poco del estándar de inteligencia artificial, de cómo vienen estas nuevas herramientas. Así que nada, pues para la próxima, pues pueden seguirnos en este canal, pues aquí quedan también los enlaces importantes, el enlace de Agile Minds, el enlace del chapter, también pues para que nos sigan en redes sociales. Y nada, pues este ha sido PMcast y nos vemos a la próxima.